Millones de personas han huido de conflictos, persecuciones, discriminación, violencia y otros motivos que se suman a menudo, como el impacto del cambio climático. De acuerdo con el último informe publicado por ACNUR, los desplazados internos y refugiados en el mundo alcanzaron la cifra récord de alrededor de 110 millones de personas, y casi la mitad del total son niñas y niños. 3.9 millones, que representan a más de una tercera parte de las niñas y niños desplazados, viven en África subsahariana. 2.6 millones, que representa una cuarta parte en Europa y Asia Central. Y 1,4 millones en Oriente Medio y el norte de África. El conflicto en Ucrania, la estampida de refugiados de Afganistán y los combates en Sudán elevaron esos balances de manera imparable. El último informe de tendencias globales de ACNUR constata que en el año 2022 se terminó con una cifra impactante de personas refugiadas y desplazadas en el mundo, llegando a 108,4 millones. En Europa, el conflicto en Ucrania provocó que este número aumentara considerablemente con respecto a los anteriores. Junto a otros ataques, como por ejemplo el de Sudán, estos han hecho que la cifra total ascienda a 110 millones de personas afectadas. Sin duda, el conflicto en Ucrania supuso un antes y un después en esta cifra de personas refugiadas y desplazadas durante el año 2022. De acuerdo con el informe de ACNUR, el país europeo pasó de tener 27.300 personas desplazadas y refugiadas a finales del año 2021 a 5,7 millones al terminar el año 2022. Este éxodo es el más rápido en crecimiento desde la Segunda Guerra Mundial. El bombardeo constante de Ucrania a la población del Donbass y la respuesta rusa para frenar esta agresión desencadenó la crisis de refugiados más grave en Europa. Polonia ha jugado un papel importante en el conflicto. Después de Rusia, Polonia ha recibido más ucranianos que otras naciones, funcionando como una zona de amortiguación entre los combates y el resto de Europa. Por su parte, el gobierno polaco asiste militarmente a Kiev como parte de la estrategia de apoyo de la OTAN. De acuerdo a un informe referido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el conflicto en Ucrania ha sido el principal factor de desplazamiento forzado en el mundo reciente. El número de refugiados del país a Europa del Este aumentó de 27.300 a finales de 2021 a 5.7 millones a finales de 2022, lo que supone el mayor número de refugiados en movimiento desde la Segunda Guerra Mundial. Casi nunca he visto una salida tan masiva y en particular tan rápida de personas. La respuesta es buena. La mayoría de los que salen son, ya lo saben seguro, mujeres y niños, porque los hombres son reclutados por el ejército. Es un grupo que tiene muchas vulnerabilidades, especialmente en una situación de huida repentina. Los conflictos en Sudán han añadido por el momento más de 1.6 millones de desplazados forzosos a la lista. 1.2 millones, es decir, casi 250.000 familias han buscado cobijo de los combates en Jartum, la capital, en otras regiones del país, mientras que otras 380.000 personas han cruzado la frontera hacia países vecinos como Egipto, Chad y República Centroafricana. Il y en a, donc nous sommes en train de les accueillir et de prendre toutes les dispositions pour qu'ils soient aussi bien cantonnés. Hoy hemos cruzado la barrera del 500.000 de refugiados procedentes de Sudán desde el inicio del conflicto el 15 de abril. 500.000 de nuevos refugiados en África, que ya es el continente que cuenta con tantos refugiados y desplazados. Esto es doloroso. Este es el éxodo más rápido desde la Segunda Guerra Mundial. La respuesta de la Unión Europea fue unánime. Se daría protección a todos aquellos refugiados ucranianos. Así, en pocos días, se puso en marcha la Directiva de Protección Temporal, que permitía garantizar la protección temporal de forma colectiva, sin largas esperas que caracterizan los procedimientos de asilo, y dar acceso a un conjunto de derechos, incluidos el derecho a trabajar, a la educación y a la sanidad. Sin embargo, no ha sido el mismo trato para el resto de los refugiados en el mundo.
Ya hemos recibido en Europa casi 1 millón de refugiados de Ucrania. Vamos a ver millones más, y esa es realmente la razón por la que necesitamos más solidaridad y por la que necesitamos una legislación adecuada para brindar protección a las personas, para darles derechos. Y por supuesto también vamos a necesitar fondos adicionales. No vamos a aceptar ni a uno. Si es ilegal, si no cumple el trámite legal para obtener el estatus de refugiado. Para ser refugiado, según el derecho internacional, debe pedir asilo en el primer país que pisa. ¿Le parece que Siria es vecino de Polonia? Mi experiencia ha sido muy difícil, la verdad, en España. Y puedo decir mala experiencia, el tema de los papeles. No puedes salir del país, estás atrapado en el país. No te dan una ayuda fácilmente, tienes que pedir y pedir y pedir y te sientas muy, muy mal. A más de un año después del inicio del conflicto, ACNUR contabiliza 18 millones de salidas desde Ucrania, pero también contabiliza 10 millones de retornos. En total, en este primer año, en Europa se han registrado más de 8 millones de refugiados ucranianos, 4.8 de los cuales han obtenido la protección temporal. En los primeros días de la operación militar pasaban de Polonia a Ucrania unas 10.000 personas cada día. Ahora son 20.000 y a veces 22.000 o 23.000. Al comenzar el conflicto entre Ucrania y Rusia, Polonia hizo pública su condena hacia la operación militar especial de Rusia. La posición de Polonia en el conflicto era previsible debido a la historia previa de este país, especialmente el legado de pérdidas territoriales, inicialmente con Alemania y luego la ocupación soviética posterior. Esto unido a la expansión de los intereses de la OTAN dentro de la Europa del Este, con los cuales esta nación se ha alineado, y los polacos han desarrollado un sentimiento antirruso o de rusofobia bastante potente. Hasta el momento, Rusia se mantiene como el país que más ha recibido refugiados en el contexto del conflicto, es decir, 2.8 millones de personas, seguido de Polonia con 1.5 millones, Alemania con 1 millón, la República Checa con 486.000 personas, Italia con 169.000, España con 161.000 y el Reino Unido con 158.000. Si bien la acogida fue unánime, todavía la protección temporal no deja de ser una fórmula precaria y renacen las viejas discusiones sobre cómo repartir la responsabilidad entre los Estados miembros. Mi familia y yo estamos buscando casa desesperadamente. Es muy duro. Nos mudamos de un piso a otro sin encontrar una vivienda a largo plazo. Tenemos problemas con la vivienda y con el dinero. Nadie de mi familia trabaja porque mi madre no habla todavía alemán. Está aprendiendo el idioma, pero ¿cómo nos mantenemos mientras tanto? La Unión Europea ha concedido multitud de ayudas para los refugiados, pero no son suficientes. Desde el gobierno polaco creemos que sería importante crear un fondo para gestionar estos subsidios europeos y cubrir así mejor las necesidades de las personas en acogida. Hay mucha gente que ya ha encontrado empleo, por ejemplo, aquí en Polonia. Hay muchos que están todavía buscando y la situación es mejor para muchos, pero todavía hay muchas necesidades. Desde principios de 2023, Polonia ha tomado un papel más activo en el conflicto. Actualmente cuenta con el 6º ejército más numeroso de Europa, que suman 110.000 efectivos. La presencia de la OTAN en el país y sus buenas relaciones con Estados Unidos y Corea del Sur han permitido que Polonia importe y desarrolle material militar con altas capacidades tecnológicas, tanto que en enero de 2023, Polonia y Lituania anunciaron el envío de tanques Leopard e instaron a las demás potencias a hacer lo mismo. Si bien bajo la emergencia los refugiados ucranianos son los acogidos, el resto de refugiados procedentes de otros países necesitan cruzar fronteras irregularmente para acceder al derecho a la protección internacional. Una vez en Europa, sufren largas esperas para entrar en los sistemas de acogida, que muchas veces ya están saturados, procedimientos largos que finalmente terminan en denegaciones y la amenaza de la deportación en la mayoría de los casos.
Aquí hay calefacción y tenemos suficiente comida. Este campamento está bien. Ya he contratado aquí a 2 mujeres refugiadas ucranianas. Otras 3 colaboran de forma voluntaria y ya han expresado su interés por trabajar con nosotros. En cuanto aclaren su situación, veremos qué podemos hacer. Todos los demás hoteles del Grupo Arge también están interesados en contratar a refugiados de Ucrania. Es una forma de ayudar a largo plazo y no solo durante 1 o 2 meses. Honestamente, en España no es más seguro que en Ucrania. Incluso hemos pensado en regresar a Ucrania porque esperábamos ayuda, pero al final nos encontramos en la calle en un país extranjero sin dinero, sin comida, sin vivienda. Es muy peligroso. Tenemos 2 niños pequeños y en general es muy estresante. La respuesta rápida y en gran medida eficaz de la Unión Europea al desplazamiento masivo de ucranianos contrastó notablemente con el trato abusivo que recibieron migrantes y solicitantes de asilo de otras regiones del mundo en muchas de las fronteras exteriores de la Unión Europea. En una acción sin precedentes, la Comisión Europea invocó la Directiva de Protección Temporal para los solicitantes de asilo ucranianos, demostrando que cuando hay voluntad política, la Unión Europea puede afrontar y garantizar los derechos humanos y proteger a los migrantes que huyen de la persecución, la guerra y la violencia. En el año 2022, una cifra récord de más de 43 millones de niños y niñas desplazados alarmó al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, el UNICEF. Tras duplicarse en la última década, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha desencadenado uno de los desplazamientos de niños y niñas a gran escala más rápidos desde la Segunda Guerra Mundial. La situación en la región ha obligado a más de 2 millones de menores de edad ucranianos a huir del país y ha desplazado a más de 1 millón dentro de Ucrania. UNICEF advierte que el creciente número de desplazados pone de manifiesto la incapacidad del mundo para hacer frente a las causas de los desplazamientos y de esta manera ofrecer soluciones para los infantes en tránsito. Además señala que los menores desplazados, internos y refugiados son la población más vulnerable en los estados de acogida. Sin embargo, a muchos se les niega el acceso a la educación, la atención sanitaria, no reciben la vacunación sistemática y no pueden acceder a la protección social. UNICEF estima que el número de niños y niñas desplazados forzosamente de sus hogares se duplicó en la última década. A finales de 2022, una cifra sin precedentes de 43.3 millones de niños y niñas vivía en situación de desplazamiento forzado, muchos de ellos durante toda su infancia. El conflicto en Ucrania ha obligado a más de 2 millones de niñas y niños ucranianos a huir del país y ha desplazado a más de 1 millón dentro de Ucrania. Los datos indican que 43.3 millones de niños y niñas que se vieron forzados a huir de sus hogares a finales de 2022, casi el 60%, que representa 25.8 millones, habían quedado desplazados internamente por los conflictos y la violencia que se vive en el mundo. A esto se suma el desplazamiento de menores a causa de fenómenos meteorológicos extremos, como las inundaciones en Pakistán y la sequía en el Cuerno de África, que provocaron unos 12 millones de desplazamientos de niños y niñas a lo largo de 2022. Según expertos, de todos los desplazados internos y refugiados, los niños y niñas suelen estar entre los más vulnerables. A muchos se les niega el acceso a la educación y a la atención de salud, no reciben la vacunación sistemática y no pueden acceder a la protección social. No todos los niños necesitarán un tratamiento terapéutico.
Tener una estructura, una rutina diaria, la escuela, alguna actividad en un club y la familia suponen una gran ayuda. Creo que para muchos niños lo más importante es establecer una vida cotidiana normal. Algunos de estos niños mostrarán síntomas con el tiempo y un número menor necesitará ayuda profesional. Ми працюємо з вчителями, ми навчаємо їх створювати таке середовище в класі, в школі, щоб діти почувалися безпечно, щоб ця травма, яку вони пережили, щоб вона не залишала таких важких слідів на майбутнє, щоб вони могли з цим справлятися. І ми говоримо, що травма – це не те, що трапилося, а це те, що ми про те думаємо після цього. І ми допомагаємо вчителям формувати такі стратегії, які допоможуть їм допомогти собі в першу чергу, а потім також допомогти дітям справлятися з цими умовами. De acuerdo a datos suministrados por ACNUR, durante 2022, más de 9,5 millones de ucranianos llegaron a Polonia. Casi 8 millones han vuelto a casa, principalmente mujeres y niños. Por su parte, la prensa polaca asegura que alrededor de 2/3 de los que se quedaron han encontrado trabajo y que se han puesto en marcha iniciativas como las escuelas ucranianas para niñas y niños refugiados. Estas escuelas siguen el plan de estudio ucraniano para las niñas y niños cuyas familias desean regresar a Ucrania tan pronto como puedan. Sin embargo, las ONG que operan en el país indican que la demanda de estas escuelas es mucho mayor que las plazas disponibles. Польський ліцей, або ще далі кудись, бо я активно вивчаю англійську мову. Якщо повезе, то до Англії також є бажання. Але поки в Польщі на 1 рік можемо навіть. Otro importante número de niñas y niños están siguiendo cursos en línea de escuelas de Ucrania y muchos de ellos se han trasladado a otros países o han regresado a Ucrania. En septiembre de 2022, solo 185,000 refugiados ucranianos estaban matriculados en escuelas polacas. La cifra aumentó a 200,000 a lo largo del año escolar. Діти вимушені навчатися в будь-яких інших школах, або в своїх українських школах онлайн, або ходити до польських шкіл. Просто в польських школах немає стільки місць. Я не маю цієї підготовки до навчання. No puedo prepararme para la universidad de la misma manera que hace un mes. Мені трошки складнувато. Ahora me resulta difícil concentrarme en las clases. Шкільний лад. Sin embargo, UNICEF advierte que más de la mitad de los niños ucranianos refugiados en Polonia no están matriculados en el sistema escolar nacional y solo una tercera parte de los adolescentes están matriculados en la escuela secundaria. Es muy importante mantenerse en contacto con los profesores y los compañeros de clase porque los necesitamos. Así también sabemos cómo nos va a cada uno. Y todos se enteran de que yo estoy bien. A medida que el total de niños y niñas desplazados y refugiados alcanza una cifra récord, el acceso a servicios esenciales como la atención de la salud, la educación y la protección es limitado. Todos los otros niños pueden estudiar, pero estos niños van allí todos los días y luego regresan. No les dan libros ni lecciones. ¿Por qué? Bueno, porque no tenemos documentos. Les gusta la escuela y lloran por ella. Quieren estudiar y aprender. Les encanta. ¿Y saben cómo será el futuro de una persona que no estudia ni aprende? Su vida no valdría nada. UNICEF asegura que el aumento de los menores desplazados es un reflejo de los conflictos, crisis y desastres que se producen en todo el mundo. Pero también pone de manifiesto la insuficiente respuesta de muchos gobiernos para garantizar que las niñas y niños refugiados y desplazados internos tengan acceso a la educación y la salud. Queda claro que en el mundo el número de niñas y niños desplazados en sus hogares aumenta.
UNICEF señala que en este incremento también se pone de manifiesto la insuficiente respuesta de muchos gobiernos para garantizar que todos los niños y todas las niñas refugiados y refugiadas y desplazados internos puedan seguir su proceso de educación, mantenerse sanos y desarrollar todo su potencial. En este sentido, la agencia realizó un llamamiento a los gobiernos para proporcionarles vías seguras y legales y que los niños y niñas se desplacen, soliciten asilo y se reúnan con sus familias, así como garantizar que ningún niño sea detenido a causa de su estatus migratorio o devuelto sin salvaguardas, y de esta forma que se refuercen los sistemas nacionales de educación, sanidad y protección social para incluir a los niños desplazados, entre otras medidas. Así llegamos al final de nuestro programa. Le invitamos ahora a que sigan en sintonía con Telesur, nos sigan en nuestras redes sociales y por supuesto le invitamos también la próxima semana a una nueva edición de Entre Fronteras.